Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que cuando hablamos de este tema de las pantallas, hablamos mucho del daño que puede hacer a nivel del cerebro. Evidentemente, cuando hablamos del cerebro, porque ayer que estuvimos mencionando un poco esto, me escribió una persona y me dijo: ay, Chayo, pero ¿qué tipo de daño se genera en el cerebro? Porque es una lesión, le puede dar epilepsia a alguien, ¿no? Y entonces dije, bueno, creo que no expresamos claramente qué es lo que pasa en el cerebro y se pueden generar muchas situaciones que se vuelven algo que asusta. Recuerden que siempre hemos dicho aquí que el cerebro maneja todo lo que pasa del cuello para abajo lo maneja el cerebro, incluso lo que pasa en el cerebro, pero para fines de este tema es importante entender todo el movimiento y todas las sensaciones que tiene el cuerpo son mandadas por el cerebro. Pero las emociones, ¿qué emociones sentimos? ¿Qué sentimientos se producen? También se generan a partir del cerebro. Tenemos una partecita en el cerebro que se llama la amígdala. La amígdala controla las emociones. Y entonces, ¿qué sucede? Que si yo no me entreno en el control de mis emociones y en el manejo de mis emociones, lo que acaba pasando es que nunca maduro. ¿Qué significa esto? Lo que hoy se conoce como inteligencia emocional. Entonces, si yo quiero regular las emociones, no hacerlas desaparecer, regular las emociones para que al actuarlas, las actúe de una forma apropiada, esa parte de mi cerebro no alcanza a tener una forma apropiada de manejarla. Cuando decimos que el uso de las pantallas lastima o daña al cerebro, estamos hablando del control emocional, lo que acaba convirtiéndose en la conducta que yo veo. Cuando veo a un niño haciendo un berrinche, no está teniendo un buen manejo de la expresión de sus emociones. Por eso decimos que en ese caso, en lo particular, hay un problema en el manejo de la madurez del cerebro, en la expresión de sus emociones. Y eso es lo que lastima, estar conectado constantemente en pantallas, ¿ok? No es que es epiléptica, porque estar conectado a las pantallas lo va a dañar y le va a generar una lesión cerebral. Eso no va a suceder. Así es que no se calma suficientemente rápido y no aprende a hacerlo porque está constantemente expuesto a las pantallas. Fíjense que un tema del que no hablamos hace mucho es cómo desde pequeñas muchas niñas aprenden algo que no deberían. Que ser bonitas es casi una obligación. Que ser bonita significa parecerse lo más posible a un físico que está determinado por la cultura y que si no son bonitas es casi como preferible a no existir, a no valer la pena, a haber cometido un pecado mortal. Y ese tema de no ser bonitas, la pregunta es, ¿en base a la opinión de quién? ¿A un estereotipo que es creado? Y
Y eso va marcando una manera de funcionar que es bien sorprendente. A los niños les dicen: sé fuerte, sé valiente, no llores. Y en cambio a las niñas: arréglate, peínate, sonríe, debes de ser delgada, ¿eh? Todo el tiempo estamos mandando mensajes que parecería que tienen que seguirse de manera obligada. Y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Mi amor, mira nada más qué pelos traes. Y en cambio al niño no les decimos nada que tenga que ver con su apariencia. Híjole, qué valiente. ¿Por qué hacemos esas diferencias? Y las traemos casi tatuadas de entrada. La presión empieza siempre en casa. Ya no comas más. Ay, mira nada más que nariz más grande. Tendríamos que buscar la manera de operártela. Si tiene el pelo chino, te lo voy a dejar lacia. Hay que alaciarte el pelo. Mira qué bonita te ves. Te verías más linda si haces determinadas cosas en tu arreglo personal. ¿Has caído en la cuenta de cómo haces esas diferencias entre un niño y una niña? Les queremos poner moños todo el tiempo, vestirlas de vestido, ¿no? Y muchas veces la mamá que aspiraba por tener a esa niña, ay no, qué frustración, no se quiere poner vestidos nunca. Yo que tenía ya preparados los moños y todo lo necesario para vestir y peinar a mi hijita, y a ella no le gusta. Y todo el tiempo tu hija está oyendo esos mensajes. ¿Te has fijado en lo que dices? Fíjate porque a veces lo hacemos sin querer y mandamos mensajes equivocados. Hablando de qué tan importante es el problema de estarle enviando a nuestras hijas mensajes de que dependen de su belleza y de qué tan bonitas son, al grado de que lo subrayamos consistentemente y que sin querer muchas veces crecen creyendo que su valor depende de cómo se ven. Porque una cosa es decirles qué bien te ves, y otra cosa es que todo el tiempo el acento esté en que se tienen que ver bonitas, en que lo que importa es cómo se ven, de tal manera que parezca que su valor está ahí. Fíjense que en las diferentes investigaciones que se hace sobre las mujeres, las diferentes investigaciones, porque no hay una, alrededor del 97% de las mujeres siente insatisfacción con su cuerpo. Casi todas sienten insatisfacción con su cuerpo. Cuando se miran al espejo, piensan que algo está mal en ellas. Y eso tiene que ver con el ideal de belleza que se crea. Y el problema es que el ideal de belleza cambia con las modas. Pero la exigencia de ser perfectas nunca desaparece, porque siempre tiene que ser ajustándose al estereotipo de ese momento. Y entonces el tema es que el problema es grande. Hoy en día las redes sociales lo han hecho mucho más serio. Los medios, la familia, la escuela, todo acaba reforzando la idea de que ser bonita, y yo hoy en día entendiendo esa palabra como ser delgada pero con curvas, pelo largo, claro y liso, tez clara pero no muy blanca,
ojos claros. Y todo eso se convierte en un deber. Y cuando una mujer decide no seguir el molde, inmediatamente la llaman descuidada, machorra o simplemente fea. Y la realidad es que no nacimos odiando nuestros cuerpos. Nos enseñan a hacerlo. Y ese es el gran peligro. No necesitamos más consejos para vernos mejor o tener la figura soñada. Necesitamos más palabras, referentes y espacios para sentirnos bien siendo quienes somos. Así es que convirtámonos en esos padres, madres que apoyamos esto, porque empieza en casa. El cáncer, sin duda alguna, es una enfermedad de la que todos hablamos, pero la verdad es que poco conocemos. Sin embargo, cuando la oímos, nos viene de inmediato muerte. Poco a poco sabemos, escuchamos más casos de cáncer a los que las personas sobreviven. Y sabemos también que puede estar en cualquier parte del cuerpo. Es una enfermedad que se provoca cuando algunas células se multiplican sin control y se van diseminando a otras partes del cuerpo. Puede iniciar en cualquier parte y en condiciones normales las células humanas se forman y se multiplican a través de la división celular para formar células nuevas. Pero cuando las células envejecen o se dañan, mueren y las nuevas las reemplazan. Sin embargo, en algunas ocasiones el proceso no sigue este orden y las células anormales se forman y se multiplican, ya sea porque son anormales o están dañadas. Y pueden formar tumores, que son bultos de tejido. Algunos son cancerosos, otros se consideran benignos porque no son cancerosos. Y bueno, existen muchos tipos de cánceres. Y en este día, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo de hacernos conscientes de que este padecimiento existe y que hay que avanzar en la prevención y el control de esta enfermedad. Y el lema de esta campaña es por unos cuidados más justos. Algunos de estos cuidados son no consumir tabaco, no beber alcohol, cuidarnos del sobrepeso, llevar una dieta saludable con abundantes frutas y verduras, tener actividad física. Hay que vacunarnos contra la hepatitis B y el virus del papiloma humano. No exponernos a radiaciones ultravioleta y a radiación ionizante, que es de origen ocupacional o por diagnóstico médico. No estar expuestos a la contaminación atmosférica de las ciudades. Por eso nos dan tantas recomendaciones de no salir a hacer ejercicio cuando está la contaminación atmosférica alta, al humo de las estufas de leño en el interior de las viviendas y estar haciendo revisiones médicas periódicamente. Así es que hay que cuidarnos. Y fíjense que en esto del cuidado también somos quienes como adultos le estamos dando una imagen a nuestros hijos. A veces decimos, no fumes, no bebas alcohol. Es que los adultos sí podemos, sí podemos, pero también estamos modelándole a nuestros hijos que lo hacemos de manera moderada. El cigarro no deberíamos de hacerlo. El alcohol
pues hagámoslo de manera moderada, porque nuestros hijos lo ven. Y sí, hay un montón de cosas a las que ya tendríamos derecho, pero nuestros hijos tienen en nosotros un modelo. Así es que cuidémonos, porque sabemos que el cáncer nos llega y nos puede llegar absolutamente a todos. Audiocentro.